Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos aquí desde la Villa Hermosa, Camaná. Estamos en nuestro programa, en su programa Arequipa en Comunión. Queremos extender un saludo a nuestro amado pastor Josué Ascarrús y a su amada esposa, la sierva Edith. Desde aquí un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contentos, alegres de poder llegar a vuestros hogares trayendo la palabra de Dios que esperemos sea de provecho para todos nosotros, porque no es solamente para ustedes, sino también para nosotros. Quiero dejar con palabras de saludo a mi amada esposa. Gloria a Dios, que Dios les bendiga una vez más a cada uno de los hermanos y hermanas que están en sintonía de este su programa Arequipa en Comunión. También queremos saludar al pastor Josué Ascarrús, a la sierva Edith Asensio y a todos los hermanos que están en sintonía. Una vez más, que Dios les bendiga, esperando ser de bendición y sobre todo con este tema tan importante hoy en día. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 11. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 11 de Eclesiastés, verso 9. Dice la palabra de Dios de esta manera: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hasta aquí la palabra del Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú me concedes tanto a mi persona como a mi esposa, de poder transmitir este mensaje. Señor, queremos pedirte por favor que tú uses nuestras vidas, que tú nos des, amén, la unción, el poder de tu Santo Espíritu. Reprende toda obra de las tinieblas. Señor, atamos todo poder del enemigo. Señor, glorifícate. Padre, abre nuestros entendimientos, que podamos entender y comprender. Y en cuanto a tus siervos, danos esa gracia, esa unción. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria. Amén. En esta noche queremos hablar sobre el tema padres de hijos adolescentes. Sabemos que es la etapa, una de las etapas más difíciles del ser humano. Nosotros o los padres, amén, vamos a tener que, creo que consideramos uno de los mayores desafíos de nuestra vida como padres. Digo, me incluyo porque nosotros hoy tenemos hijos adolescentes. Sencillamente, hermano, nosotros, tanto mi persona como la de mi esposa y tú también, atravesamos ese momento. Pero una cosa es tener hijos que están atravesando esa etapa de la vida.
sabemos que no es fácil. No es fácil. Nosotros cuando teníamos hijos, o sea, los hijos niñitos, creo que era poco más fácil, ¿no? De orientarlos, de educarlos, de enseñarles. Pero cuando ya están ahora atravesando, porque nuestros hijos ahora están en esta etapa tan difícil, que es la adolescencia. Y vamos a hablar muchas cosas, amén, que ahora lo estamos viviendo. Muchos de ustedes quizá lo pasaron. Como padres ya atravesaron ese momento de ver a sus hijos adolescentes. Amén. Así que esperemos que Dios nos ayude, y quiero dejar con algunas palabras de mi amada esposa. Amén. Decir que la adolescencia es una etapa de cambios. Amén. Amén. Es la etapa más complicada que se vive, ¿no? O que ha llegado a nuestras vidas también en un momento. Pero que en este momento podemos hablar de muchos adolescentes que también pueden estar en sintonía, escuchando, los padres de familia también. Qué bueno sería que puedan estar también escuchando este tema tan importante y tan complicado también. Amén. Decimos que es una etapa de cambio, ya que están desarrollando, amén, cambios físicos y psicológicos también podemos decir, porque casi a diario se están convirtiendo en una persona diferente. Amén. El adolescente pasa por diversos cambios importantes, amén, en distintas áreas de su vida, y eso lo pasa a cada momento, a cada instante. Amén. Así que el tema de hoy es padres de hijos adolescentes, esperando que usted como padre también pueda estar atento para que pueda ayudar a su hijo, pueda ayudar a sus hijos, ¿no? Y no ser más bien un tropiezo o no ser esa ayuda que verdaderamente ellos necesitan. Y qué mejor que la del papá, que la de mamá. Hoy nosotros tenemos 3 hijos adolescentes, de 16, de 15 y de 14 años. Entonces, también estamos justamente criando esos hijos adolescentes. Pasando por ese proceso. Bueno, pasando por ese proceso, pero gracias damos a Dios que con la ayuda del Señor estamos allí, amén, avanzando con la ayuda de Dios, y que Dios también para esta etapa, aún como padres, tenemos que tener bastante sabiduría de Dios, paciencia, mansedumbre, para poder entender y comprenderlos, porque ellos, como decía hace unos instantes, están pasando por cambios continuos, físicos y psicológicos, que a veces ellos no entienden, que ellos no comprenden. Por eso usted los ve que se levantan de una manera diferente, pero conforme va pasando las horas en el día, se van transformando el carácter, su forma, sus actitudes diferentes. O sea, como que a veces uno no los entiende, y precisamente cuando los padres no los entienden, entonces suceden a veces situaciones, ¿no? que lejos de ayudarlos y entenderlos, entonces los estamos destruyendo, los estamos alejando de nosotros. Así es. Por eso es importante que nosotros también nos interesemos por saber más de ellos, por leer acerca de ellos, y sobre todo orar por ellos también, e instruirlos y dirigirlos en el buen camino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es una etapa complicada. Así es. Estamos tratando con nuestros hijos que son adolescentes, son justamente 3. Amén. Y los 3 tienen su carácter diferente. Amén, así es. Amén. Muchas veces se dice que los adolescentes son los incomprendidos. Pero hay que entender que esta etapa de la vida se encuentra entre la niñez y la vida adulta, es decir, la adolescencia y la juventud, porque de la
de la adolescencia sigue la juventud. Según Wikipedia, la adolescencia es un periodo del desarrollo biológico, psicológico, sexual y social que comienza con la pubertad. Atravesar este proceso trae distintas consecuencias, muchas de las cuales serán traumáticas para los niños en desarrollo. No todos tienen esa capacidad de poder pasar por ese periodo, porque mientras que son niños, quizá pasan por alto algunos defectos que tienen. No se dan cuenta, por ejemplo, cuando son niños y tienen una cicatriz, una herida, O su piel, el color ¿no? de su piel. Como que no le toman en cuenta cuando son niños. Un defecto físico. ¿No? Un defecto físico, pero cuando ya están en la adolescencia, se avergüenzan. Por ejemplo, si sufrieron una quemadura, si sufrieron o tuvieron una herida en la mano, quieren esconderlo, quisieran tapar esa parte para no atravesar esa vergüenza. O sea, ya en la adolescencia empiezan los cambios. Comienzan a tener pudor. Claro, los cambios de todo aspecto, emocional, físico, ¿no? Social, mental, gloria a Dios. Todos esos cambios es una etapa donde ellos entran a un proceso de madurez, aunque todavía no son maduros. A un niño tú le dices niño, él dice sí, soy niño, pero a un adolescente dile niño, se molesta. Así es. O sea, no acepta. El adolescente cree que ya no es niño, pero que tampoco es viejo. Al fin y al cabo, creo que hasta no saben lo que son. O sea, todavía, no están seguros. Y eso vamos a verlo en este transcurso del tema. Y quisiera también tocar lo que dice Salomón con referencia a la juventud, pero también aquí menciona, ¿no? En Eclesiastés menciona a la adolescencia, ¿no? Y dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. Decirle eso a un adolescente es para que él haga lo que quiere, porque los adolescentes quieren hacer su propia vida. Y dice, y en la vista de tus ojos, pero dice, ahí viene el pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Al fin y al cabo, hermano, sabemos que Eclesiastés fue escrito por Salomón, pero ya en una etapa de que ya se había degradado espiritualmente, pero que está dentro de las Sagradas Escrituras, porque al fin, al cabo, él termina diciendo, teme a Dios y apártate del mal. O sea, entra a ciertas enseñanzas humanísticas, ya ahí empieza lo humano, pero al fin y al cabo, él habla y dice, apártate del mal, apártate del pecado y teme a Dios. Así que, hermano, también le dice, quita pues de tu corazón el enojo. Habla del carácter, porque ahí es donde empieza, ¿no?, el cambio del carácter del adolescente. Un niño es niño, tú le llamas la atención, como que se queda calladito, pero ya el adolescente como que desafía, ¿no? Entonces, es una etapa que nosotros como padres
tenemos que bregar con ello, pero sobre todo pidiéndole a Dios la sabiduría, pidiéndole a Dios que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, porque ciertamente, hermanos, sin Dios nada se puede hacer. El carácter es un tema muy importante en ellos, porque eso cambia, en ellos cambia el carácter. Gloria a Dios, y eso lo veo en mis hijos, ¿no? Ellos no son diferentes. Tengo tres, una mujercita y dos varoncitos, a quienes amamos, a quienes enseñamos la palabra, porque nosotros les enseñamos la palabra. Hacemos cultos familiares, gloria a Dios, ellos leen su Biblia, gloria a Dios, pero nosotros lo que deseamos es que ellos tengan una experiencia con Dios, porque hay que entender, papá y mamá, que nuestros hijos no van a pensar como tú ahora que conoces a Dios. Ellos tienen que tener una experiencia con Dios. No sé si quieres añadir algo, mi amor. Amén. Lo que pasa es que a veces muchos padres quieren que los hijos sean igual que ellos, pero nosotros tenemos que entender que nosotros hemos tenido un proceso para con Dios, para lograr hoy en día lo que somos, y aún todavía nos falta, porque esto no es el todo. Entonces, nuestros hijos están en ese proceso, y para eso nosotros como padres somos responsables, amén, para que ellos tengan ese proceso y luego puedan adquirir su experiencia, amén, directa con Dios. Esa experiencia que los va a marcar para toda su vida, esa experiencia que los va a afirmar en Dios, esa experiencia que va a acrecentar su fe, la va a solidificar para que de allí no los mueva nada ni nadie. Y por eso que tenemos que no solamente orar, sino también actuar. Amén. ¿Y de qué manera actuar? Pues siempre instruyéndolos, siempre dirigiéndolos, siempre guiándolos, porque necesitan más que nunca en esta etapa la guianza nuestra como padres. Amén. Y hablando de aquellos cambios, estamos hablando, ¿no?, de esos cambios físicos también que ellos están pasando, ¿no? Los cambios físicos, el cambio que va a haber, ¿no?, en su cuerpo también, el cambio corporal, el cambio en su estatura, amén. Ya, por ejemplo, la ropa no le queda, van a comer en grandes cantidades también, ya no como un niño, ¿no? Recuerdo que antes comprábamos, cuando salíamos, ¿no?, por ejemplo, un pollo y sobraba, porque comían un octavo, pero ahora cada uno se come un cuarto, entonces, y a veces hasta les queda corto, ¿no? Pero, o sea, uno se da cuenta, y como muchas veces yo hasta delante de ellos digo, no, pero qué tremendo, digo yo, ¿no? Les digo a ellos, antes sobraba y ahora más bien falta, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Antes también, cuando eran niños, nosotros le comprábamos la ropa que nosotros queríamos, y hasta, por ejemplo, tengo un varón que tiene 15 años y el otro tiene 14. Y cuando eran niños lo vestíamos iguales. Le vestíamos el mismo polo, aunque diferente color, pero casi el mismo diseño. Pero ya cuando crecen y cuando llegan a la etapa de la adolescencia, hasta dicen, no, yo no quiero igual que él. Así es. Yo quiero otro color, yo quiero vestirme así. Diferente. Y a veces mi hijita tiene unos gustos que la verdad que cuando yo digo esto, o mi esposa dice esto, no me gusta, ¿no? Es un problema, y eso debes de saberlo tú cuando has ido de compras con ellos y le has comprado algo y te han dicho, esto no me gusta. Entonces, a veces uno ya tiene que ir con ellos y decir, ya, escoge tú. Y aunque se escogen algo que a ti no te gusta, pero a ellos les gusta. Así es. Entonces, hay cambios, ¿no? Como decía mi esposa, ¿no?, en lo físico. Hay cambios biológicos, como dice, aumenta el peso, la estatura, el cambio de voz. De voz.
Mi esposa se alegró cuando todavía mis hijos varones tenían la voz de niñito. Entonces, cuando resulta que un momento u otro el hijo segundo habló y ya cambió ciertamente su voz y mi esposa se alegró. Y me di cuenta inmediatamente. Yo particularmente no me di cuenta, pero mi esposa sí, oye Daniel, ¿no has visto que ha cambiado de voz? El niño ha cambiado de voz, ya no tiene la voz de niño, ahora ya tiene la voz de joven. Entonces van cambiando, ¿no? Ya comienzan a ver sus partes también sexuales y comienzan hasta a tener vergüenza. Claro, el pudor. No, el pudor, ya no quieren, hasta antes se bañaban, como tú ves un bebé, un niño, se saca la ropa, no le importa si lo ven, sus padres o sus hermanos, pero ya cuando llega a la adolescencia como que tienen un poco de pudor y de vergüenza y se esconden Cierran y la ya no puerta. quieren, cierran la puerta, no quieren que los vean. Entonces se ve allí el crecimiento, ¿no? Cambio. Que el cambio emocional, el cambio físico. Ahora, por ejemplo, el corazón les crece más rápido que las arterias, Así es. generando así un aumento de presión arterial. Es por ello que los adolescentes con frecuencia se quejan de palpitaciones, de mareos, desvanecimiento, dolores de cabeza, desosiego. Entonces, como que se sienten intranquilos, hay algunos que piensan que se van a morir. Entonces, pero son cambios físicos Normales. que son normales en el cuerpo del adolescente, porque va cambiando, va aumentando su volumen. Igualmente las mujeres, amén, van cambiando su físico, ya no tienen ese cuerpo de niñita, ahora ya tienen, van adquiriendo un cuerpo ya de una mujer. Amén. Así es. No sé si quieres hablar. Sí, con respecto al cambio de voz en el varón, sucedió una anécdota, ¿no? Con un psicólogo, ¿no? Cristiano, que dice que cuando él llegó a su casa, ¿no? Él tenía 2 hijos varones, llegó a su casa, dice que él escuchó unas voces extrañas en su casa, ¿no? Y cuando él llega, mira Él si es pensó que era un vecino. Sí, llega y mira que no hay ningún auto estacionado. Dice, Pensó que era una visita. ¿Quién será? ¿Qué visita habrá llegado? De repente algún vecino habrá llegado a visitar. Y cuando él abre la puerta, ¿no? Y entra despacio para ver quién estaba en su casa, que estaban conversando de repente con su esposa, y se da cuenta que nada más y nada menos eran sus hijos. ¿Sus hijos qué? Que habían cambiado de voz, o sea, ¿no? Y él se sorprendió, ¿no? Dice, ¿no? Que tan rápido ya ellos han crecido. Y él dice, ¿no? Y yo pensé que el único que tenía esa voz ronca, Era yo. pero era yo. Ahora ya hay 2 más. Entonces, y justo también sucedió una anécdota, ¿no? Con mi hijo, el tercero, que también ya cambió de voz. Lo llama una hermana que desde niño lo había visto y justo llama a una hermana que está aquí y le dice, te paso con David. Y, y ella no lo podía creer. Cuando David agarra, le dice, Dios le bendiga, hermana. Y ella le dice, pastor, le dice, pastor, Dios le bendiga. Y él dice, no, soy David, le dice, ¿no? Con su voz, sorprendida, que no lo podía creer, ¿no? Entonces, son los cambios que se dan, amén, que se dan y que, bueno, los muchachos van creciendo a toda velocidad. Pero yo le doy gracias a Dios porque como madre también me he preparado. Por eso es que he estado muy atenta a esos cambios, muy atenta a ese cambio de voz. Fui quien inmediatamente lo pude identificar, porque siempre en mi oído a mis hijos con esa voz de niño tan aguda, ¿no? Pero cuando me di cuenta de mi hijo, el segundo, pues inmediatamente le dije a mi esposo, porque es bueno también prepararse, es bueno también leer,
para poderlos ayudar Así cuando es. llegue ese momento. Yo le pedí a Dios, porque siempre, hermana, yo sé que de repente a ti también te habrán dicho, siempre he escuchado, prepárate para cuando tus hijos lleguen a la adolescencia. Siempre escuchaba, no es fácil, son momentos difíciles en que van a llegar a tu vida. Pero yo siempre decía, bueno, yo no me puedo asustar, pero sí sé que tengo que prepararme en Dios y también prepararme para poder leer. De repente hay algunos también libros cristianos de psicólogos cristianos que también te dan muy buena información, muy buenos consejos también para poderles ayudar. Hoy estamos atravesando esa etapa con nuestros hijos y la verdad le doy gracias a Dios porque hasta aquí nos está ayudando el Señor y ya estaremos compartiendo más adelante experiencias con ellos. Amén. También aparecen ahí el llamado acné, ¿no? Amén. Porque eso vienen los cambios físicos, tanto en la mujercita como en el varón. Y también están ya ellos ya se sienten hombres en cuanto hasta comienzan a tener alguna, como dicen, ¿no? Amanecen hasta Poluciones nocturnas. poluciones nocturnas que ciertamente hay padres que ya lo ven mal y le meten más duro y lo chancan y le dicen estás endemoniado, cuando la tarea de nosotros es conversar con ellos, porque hay cosas que ellos no entienden, que es cosas que les pasa en su vida, en su etapa, pero que ahí están los padres para apoyarles, para hablarles. Y ciertamente nosotros no podemos dejar de hablarles del amor de Jesucristo. Tanto el deseo nuestro como el deseo de todo padre es que nuestros hijos sirvan al Señor, que nuestros hijos amen a Dios, tengan una experiencia con Dios. Por eso la Biblia nos dice a nosotros, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Así que los padres debemos de estar atentos y controlarlos. Amén. Sé que no es una tarea fácil. Hemos visto los cambios físicos, pero también hay cambios mentales. Estos cambios aumentan su capacidad para desafiar, se vuelven más desafiantes a los padres. Ahora discuten. A veces cuando al niño tú le llamas la atención, ya el niño como que se calla cuando ya el papá toma la autoridad, la mamá, cuando ya lo ven ciertamente molesto, pero el adolescente no. El adolescente se enfrenta, como dicen, ¿no? Hasta ellos son campeones en sacar de quicio a sus padres, de enfrentarlo, de molestarlos, hasta hacer que hasta papá y mamá se enfrenten. Gloria a Dios. Por eso hay que estar preparados. Por eso tiene que haber una buena relación entre papá y mamá. Y hay que entender que no podemos tener preferencia, un hijo acá, yo quiero más a este y yo quiero más a aquello. No, como Rebeca e Isaac. Rebeca quería más a Jacob y Isaac quería a Esaú. Lo amaba más y comía de su casa. Entonces, pero ¿dónde viene la rivalidad? Ya desde el vientre. Entonces cada uno tomó su hijo y lo amó. Eso trae situaciones difíciles. Eso trae hasta contienda entre los hermanos. Que se odien, que se repelen. ¿Por qué? Porque dice, mi mamá lo quiere más a él, mi papá lo quiere más a él. Y eso no es así. Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos por igual a todos. Y una de las cosas personalmente que me gusta es darle a cada uno igual.
no más a uno ni más a otro, sino a todos por igual, porque ellos son hijos. Amén. Vienen los cambios emocionales. No sé, ¿quieres añadir algo más? Amén. Que a veces cuando el adolescente se enoja, y a veces también ellos se muestran desafiantes, quieren discutir, a veces se descontrolan, y para eso ellos también necesitan padres que estén controlados, porque si se descontrola el adolescente y se descontrola el padre, entonces no va a haber una buena enseñanza, no va a haber una buena corrección. Por eso Dios nos ayude, amén, a poder tomar ese momento con la sabiduría de Dios. Ahora, dentro de estos cambios mentales también, los padres tenemos que ser padres de firmeza. Es decir, que lo que nosotros decimos, eso lo tenemos que hacer. No podemos ser padres cambiantes, que digamos una cosa y después decimos otra cosa. Ellos necesitan padres que tengan firmeza para que ellos también adquieran esa firmeza, amén, adquieran esa estabilidad y sean muchachos que crezcan maduros, amén, y no estar siempre con esas dudas o de repente conociendo a papá y a mamá que de repente uno de ellos no es firme, que siempre va a cambiar de opinión y hasta le van a decir, no, yo te conozco porque, o yo sé cómo es mi mamá, que mi mamá cambia de opinión fácilmente. Ella dice una cosa, pero al final no lo hace. Tenemos que ser firmes para que ellos también puedan tener respeto hacia nosotros como padres, amén, y que si de repente ellos hacen algo que está incorrecto, entonces entiendan que van a venir las consecuencias, es decir, va a venir la disciplina y que esa disciplina va a ser firme también, de lo que se ha dicho. No podemos cambiar, Dios no cambia. Tenemos un ejemplo como padre a Dios. Dios no cambia. Así es. Igual que lo que pasó con Moisés. A Moisés le dijo, no entrarás. Y aunque Moisés le procuró convencer al Señor para poder entrar, el Señor le dijo, no me hables más de ese asunto. O sea, entendió. Nosotros también tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser firmes. Firmes en nuestras decisiones y firmes también ellos adquirirán firmeza para cuando tomen también sus decisiones. Amén. No podemos ser padres que tengamos una actitud no tambaleante, que ahora digo no y dentro de unos minutos digo que sí. Eso no es correcto. Eso no lo va a ayudar al adolescente, no lo va a ayudar. Hay cuestiones también de que, bueno, nosotros no somos como Dios. Así es. Dios dice no y su no es no. En cambio nosotros somos cambiantes. He ahí nuestro problema, porque nosotros somos cambiantes. A veces decimos no y al final estamos dando. Le decimos no te vamos a comprar y al final le compramos. Entonces ya hay veces el hijo ya sabe, ¿no? Mi papá es palabras, mi mamá es palabras. Así es. ¿No? Pero hay que ser firmes, porque la verdad, ellos quieren vivir y quieren comenzar a vivir independientemente. Ellos quieren tener siempre la razón. Así es. Ellos siempre quieren tener la razón, aunque no la tengan, aunque estén equivocados, pero ellos van a querer tener siempre la razón y siempre van a buscar argumentos. Amén. Y van a querer, y hasta mienten, para querer manipular a los padres. Bien dice en Proverbios capítulo 4, verso 13, dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Si bien es cierto, hermano, es una etapa difícil, donde hay cambios físicos, hay cambios mentales. Pero, hermano, nosotros tenemos que buscar la ayuda de nuestro Dios. Y siempre les recuerdo a mis hijos que hubieron hombres
que desde la adolescencia temieron a Dios, como es el caso de José, 17 años, jovencito, que su padre lo amaba porque él informaba las malas acciones de sus hermanos. Entonces vemos que no solamente a los 17 fue un hombre o un joven temeroso de Dios, sino desde más antes. Maduro era. ¿Ah? Y a pesar de que él tenía 17 años, No tenía era un mamá. muchacho maduro y su mamá se había muerto. No tenía mamá. No tenía mamá, como es el caso también de Samuel, que creció en el templo y que fue acepto delante de Dios y delante de los hombres, y halló gracia, y pasó en la adolescencia temiendo a Dios. ¿Ah? David, el cantautor de Israel, que compuso muchos salmos, ¿ah? Él fue adolescente cuando se enfrentó a Goliat, un hombre, un muchacho que amaba a Dios. ¿Se puede amar a Dios en los tiempos de la adolescencia? Sí. ¿Se puede servir a Dios? Sí. Sabemos que es una etapa difícil, donde también a veces como que no quieren de Dios, como que se niegan a las cosas de Dios, aunque tienen cierto temor, especialmente aquellos hijos que han crecido en familias cristianas, porque nosotros tenemos testimonio de adolescentes que vivieron en hogares completamente destruidos, pero que llegaron a Cristo y se convirtieron de niñas, de niños, de adolescentes. Tuvieron una experiencia con Dios porque ellos conocieron el mundo tan vil y tan malvado y tan perverso que destruyó sus hogares, y ellos le entregaron su vida a Cristo. Pero también hay que ver de adolescentes, de niños que crecieron dentro del cristianismo, Pero sin que embargo, no conocen mundo. pero cuestionan también la Que creencia de los cuestionan. valores. Entonces, ¿por qué? Porque ellos van a enfrentarse a los estudios en el colegio, en la universidad, donde van a enfrentarse a gente que es atea y que hasta les van a querer cambiar de opinión de que si Dios existe o Dios no existe. La duda. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, como que también el diablo lo atacaba en ese aspecto, pero uno de ellos tuvo una experiencia con Dios. Dios le habló. Estaba durmiendo y Dios le habló y le dijo, te amo. Y cuando despierta no vio a nadie. Entonces nosotros nos contó y nosotros le dijimos, es el Señor que te ama. Para que veamos que a pesar de que ellos, nuestros hijos o cualquiera de los adolescentes, Cuestionan. quieran vivir su independencia y tomar sus propias decisiones de querer, porque a veces son impulsivos, quieren tomar las decisiones, quieren vivir independientemente, aunque no saben nada, no saben valerse por sí mismos, pero ellos quieren, se creen que tienen la capacidad, y a veces viven con con la realidad y a la vez con la fantasía. Por eso hay que ver esos cambios personales y emocionales que son muy complejos, porque ellos tienen luchas internas, conflictos dentro de sí. Ahí está el papá y la mamá. Amén. Hay veces ellos se callan la boca porque tienen miedo que si yo le digo a papá o mamá me vaya a gritar, me vaya. Entonces, ¿por qué? Porque encuentran como papá una pared, como mamá una pared, y no encuentran un apoyo, una ayuda.
un padre, una madre que les entienda, no que los apoye, sino que la entiendan y dialoguen, conversen y aprendamos a escucharlos. Gloria a Dios. Amén. No sé si tienes que añadir. Amén. Es una etapa también cuando hablamos de la parte emocional, donde ellos comienzan a cuestionar. Así es. A cuestionar sus creencias, a cuestionar los valores, amén, que han aprendido en la familia. Ahora ellos comienzan a razonar y comienzan a preguntar por qué. ¿Por qué? Ya no qué, sino por qué. Porque ya no son niños. Cuando uno le hablaba a un niño, muchas veces uno le decía, no, porque yo digo, porque yo te estoy diciendo, pero ellos quieren saber por qué lo está diciendo. O sea, cuál es el motivo, cuál es la causa, ¿no? Explícame. Que le está ¿por qué le están impidiendo o por qué están negándole aquello que ellos están pidiendo, ¿no? Entonces, ellos quieren una explicación, ellos quieren algo razonable, pero ya nosotros ya no podemos actuar con ellos como si fuesen niñitos pequeños, que a veces nosotros hasta levantábamos la voz, como decía mi esposo, para que ellos tengan temor y se callen. Ahora ya no, ahora ellos preguntan, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no? Entonces uno tiene que explicarle. Escuchaba hermanas también que a veces tienen temor hablar con sus hijos adolescentes, tienen mucho miedo. Una de ellas me decía, yo tengo miedo porque de pensar que cuando ellos me pregunten algo, yo quedarme callada y no saber qué responderles. ¿Por qué? Porque ahora ellos piden explicaciones, Así ahora es. ellos te preguntan, si hablamos de la Biblia, te preguntan de la Biblia, y como porque ellos han crecido en la iglesia han estado desde mi vientre, entonces han crecido prácticamente en la iglesia, ¿no? Y ahora ellos comienzan a cuestionar con todo lo que ellos han escuchado. Por ejemplo, uno de nuestros hijos, cuando justo leíamos un párrafo, y estamos haciendo culto familiar, y hablamos sobre el ciego, ¿no? Que nació ciego. Y hicieron una pregunta. ¿Y si no pecó el padre? ¿Y si no pecó el hijo? ¿Por qué nació ciego? ¿Por qué Dios permitió que viva ese pobre ciego 40 años ciego? Si no pecó ni papá ni pecó. O sea, es una pregunta que me dejó un poco frío, que es una pregunta, ¿por qué, no? Y que un niño nunca le hubiera preguntado. Claro, un niño se queda escuchando, pero un adolescente ya cuestiona. Que el niño todo lo acepta. ¿No? ¿Por qué? Entonces yo tuve que decirle, porque ahí lo dice, para que la gloria de Dios se manifieste. Porque sencillamente Jesús dijo, porque le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces Jesús automáticamente dijo, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces ahí es cuando nosotros leímos, y uno de ellos me dijo, pero ¿por qué Dios permitió? Entonces, ¿dónde está la bondad de Dios? Ellos comienzan a razonar, comienzan a pensar y tener sus propias conclusiones, que aparentemente cualquiera le echaría la culpa a Dios de un ser malo, pero no es así. Claro, muchos jóvenes, muchos adolescentes hablan porque nunca han tenido una experiencia con Dios, porque no conocen a Dios, porque el día que conocieran, el día que conozcan a Dios, ese día será diferente y pensarán diferente, como nosotros ahora conocemos y sabemos por qué Dios lo permitió, porque Dios quería glorificarse. Llegó su momento, su tiempo,
y se glorificó el Señor. Gloria a Dios. Por eso también como padres, ¿no? Madre, padre, es importante que si nosotros queremos a nuestros hijos también encaminarlos, ¿no? En esta vida cristiana, nosotros también tenemos que prepararnos espiritualmente, hasta con la palabra. Por eso yo siempre les digo, ¿no? Aún en los deberes de la esposa que hemos tratado, ahora como madre, mucho mayor todavía, tenemos que estar preparadas, porque cuando llegue el momento de la adolescencia, yo le digo a hermanas que tienen niños pequeños, ahora lo que pasa es que estás en otra etapa del trabajo, que ellos dependen mucho de ti, pero yo les digo, llegará el momento en que crezcan y serán adolescentes, y para ello tienes que prepararte, tienes que leer, porque ellos van a cuestionarte. Y si ellos te van a cuestionar, te van a hacer muchas preguntas y no encuentran las respuestas en ti, entonces ellos van a ir al colegio, van a estar en el instituto, en la universidad, y allí pues el ateísmo los va a coger, allí los pensamientos humanos, el pecado y tantas cosas los van a arrastrar. Pero qué bueno es cuando nuestros hijos cuestionan, pero encuentran las respuestas, ellos se sienten satisfechos, ellos dicen, se quedan callados, ¿no? Hasta sorprendidos, porque reciben la respuesta con la ayuda de Dios. Por eso, qué importante, hermana, hermano, prepárate para ese momento, para que tus hijos sigan ese sendero, sigan ese camino. Amén. Los adolescentes idealizan al mundo, sus relaciones, el futuro, sus planes, y al final se topan con muchos tropiezos, fracasos, que los obligan a luchar con la frustración. Muchos buscan ser fieles a sus principios, pero no siempre lo consiguen. Así que también en las iglesias hay veces las normas de santidad que enseñamos, porque la Biblia dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. También en ese aspecto los hijos cuestionan. ¿Por qué tengo que vestir así? ¿Por qué no así? Entonces, para eso está el diálogo. El padre tiene que hablarles y tenemos que hablarles con la palabra. A veces puede ser que tú le quieras hablar a tus hijos con la palabra y ellos te digan que mucha Biblia. Y si me vas a hablar, ¿por qué no me hablas de otra cosa que no sea Biblia? Porque no podemos hablar otra cosa si no es la palabra de Dios. Porque sin Dios no se puede vivir. Sencillamente, hermano, nuestra vida ahora está en las manos del Señor. Ahora Él gobierna nuestro hogar, Él gobierna nuestra vida. Nosotros no podemos dejar de hablar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, no necesitamos, amén, mano dura, ni tampoco ya ahora que son adolescentes, a veces nos sacan de quicio, pero hemos entendido que cuando conversamos con ellos, ellos entienden. Así es. Ellos entienden. Amén. Aún cuando a ellos se les ordena algo, a veces yo escucho, ¿no? De padres, madres sobre todo, ¿no? Que hasta tienen que tratar de obligarlos, empujarlos o jalarlos o no sé, hacer miles de cosas. Pero cuando hay una madre o un padre que tiene firmeza, nosotros no podemos discutir con los hijos en cuanto a las órdenes que podamos darles, aun cuando son adolescentes, ¿no? Porque hasta cuando yo puedo de repente ordenarles algo y de repente uno me puede decir no, pero yo simplemente le digo, bueno, es que tienes que hacerlo. Nada más, yo no voy a discutir contigo, ya yo te he ordenado y tienes que hacerlo. Así les hablo, yo no estoy gritando y me doy la media vuelta y me voy a hacer lo que yo tengo que hacer y ya está ordenado.
Y de repente, cuando ya menos pienso, se me acerca y me dice, mamá, ya lo hice. Y yo le digo, es que tienes que hacerlo, hijo. ¿Por qué? Porque a ellos, al adolescente, no es cuestión de gritarlos, de maltratarlos, de estarlos siempre gritándolos y molestándolos, ni exasperándolos a los hijos, sobre todo cuando son adolescentes. Ellos necesitan que se les hable, porque se sienten, bueno, entre ellos, ¿no? En su mente se sienten adultos, que ya no son niños para gritarles. Ellos necesitan mucho afecto, mucho amor, mucho te amo. Entonces, yo a veces tengo uno de ellos que a veces tiene su carácter. Entonces, cuando yo veo así, a uno de ellos así, entonces yo agarro, trato de callarme y de repente se pone para un lado serio o seria, pero luego yo agarro y me acerco y le digo, te amo, lo abrazo o la abrazo y le doy un beso, y todo eso se le va, y su carácter, su momento que está pasando, se cambia así de un vuelco, porque ellos son cambiantes. Están en esa etapa de cambios y son cambiantes, se están formando y se acabó. A que tener un adolescente que está todo el día molesto, que está todo el día gritando, que se sale a la calle, que hace lo que le da la gana, que se escapa. Entonces, nosotros como padres jugamos un papel muy importante. Acuérdese bien, necesitan mucho afecto, necesitan mucho amor. Usted puede decir, son grandes, ya están grandazos. Justamente. Los adolescentes buscan ser comprendidos. Así es. ¿Y se refugian en quién? En los padres. En los padres. O sea, buscan ser comprendidos y aceptados por los padres. Así es. Así Comprendidos, es. ¿no? Porque el mundo fácilmente los comprende, pero nosotros como padres a veces los criticamos, a veces Porque a veces son un blanco de críticas, o sea, los critican por su manera de ser. Por su manera de pensar, ¿no? Que piensas como un niño. Quieren hacer valer su independencia. Así es. Entonces nosotros como padres tenemos que aprender a escucharlos, tenemos que tener tiempo para ellos, para que cuando ellos también quieran hablar, quieran conversar. Yo, mire, de niños, por ejemplo, tenían 8 años, 9 años, ellos venían como grandes donde mí y me decían, mamá, quiero hablar contigo. Y entonces yo los miraba y agarraba y le decía, bien, pero como habían 3 más, 4 más, 3 más o 2 más que yo tenía, ellos también querían escuchar. Entonces yo agarraba y le decía, vamos al cuarto, a mi cuarto, y ahí yo cerraba la puerta y hablaba con ellos. Entonces, a veces habían cosas que como niños, ¿no? A veces era como que me causaba un poco de gracia eso, ¿no? Y quería reírme, pero yo me ponía seria y les escuchaba y les atendía como si fuesen un adulto. ¿Por qué? Porque les di su lugar. Entonces, cuando uno veía eso, entonces el otro decía, mamá, al otro día, los 2 días, quiero hablar contigo. O sea, los veía como si fuesen adultos, grandes. Entonces, vamos al cuarto y vamos a conversar. Y los demás querían escuchar, pero después se iban a reír, no se iban a mofar. Entonces vamos al cuarto y ahí me ponía a conversar con ellos, escuchaba, me ponía a conversar con ellos, les daba el consejo, los abrazaba y salían contentos. ¿Por qué? Porque a nosotros como padres y como pastores que somos, nos ven que tenemos tiempo para el hermano, tenemos tiempo para un adolescente, tenemos tiempo para todo el mundo, pero no tenemos tiempo para nuestros hijos. Le estamos dando el mejor consejo a los hijos de los hermanos, pero nuestros hijos están recibiendo el peor consejo de sus compañeros, de sus amigos en el colegio, y se nos están perdiendo. Nosotros tenemos también que darnos un tiempo para ellos y hacerlos sentir importantes, porque decirle, hermano que me escucha o hermana, la primera congregación que nosotros tenemos que atender y que somos responsables son nuestros hijos. Amén. Bueno, vamos a ver el aspecto social ahora, de las relaciones que tienen, porque ellos, mientras que son niños, sus relaciones son con los padres, están más cercanos a los padres. Así es. Pero ya cuando ellos
entran a la etapa de la adolescencia, ya buscan grupos de amigos y, y la verdad que ellos hasta se convierten en su principal interés y más paran conversando con los amigos. Esa es la etapa, ¿no? Claro, y para nosotros como padres resulta un poco difícil, ¿no? Y hasta llega un momento en que nos sentimos abandonados, como que no nos quieren, pero esa es una etapa también muy importante que el adolescente también va a atravesar. Pero es una etapa también que, como dice la Biblia, ¿no? Dios los está preparando. Amén. Dios lo está preparando para poder dejar y unir. Como dice, no, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. O sea, ya es una preparación para que cuando ellos también tengan que salir del hogar, no, porque va a llegar ese momento. Eso yo lo tengo presente y soy consciente de eso. Mis hijos no son míos. En primer lugar, los hijos que nosotros tenemos no son nuestros, son del Señor. Y que Dios los ha puesto en nuestras manos, pero solamente de una manera temporal. Ellos no van a estar toda la vida, así como usted y yo. No estuvimos hasta el día de hoy, tuvimos que un día salir y formar nuestro hogar, nuestra familia. Ellos también no son nuestros. Nosotros somos, como dice los tutores, somos aquellos guardianes nada más, cuidadores, somos la nodriza, pero el verdadero Padre es el Señor y que nosotros un día vamos a dar cuentas a Dios qué es lo que hemos hecho con ellos. Así es. Por eso tenemos nosotros que criarlos en el temor de Dios, que ese es un principio también básico para ellos, ese temor. No los criemos en el temor nuestro, porque el temor nuestro no vale. El temor nuestro van a hacer lo bueno mientras nos vean, pero cuando no nos vean, entonces van a hacer lo que les da la gana. Pero cuando los criamos en el temor de Dios, ellos van a tener temor, respeto a Dios. Estemos nosotros a 20 kilómetros, estemos nosotros a 30 horas de distancia de ellos, ellos van a tener temor y van a decir, no, es que aunque no está mi padre, no está mi madre, pero está Dios que me está viendo, que me está mirando y por lo tanto no voy a pecar o no voy a dejar que la tentación me arrastre a hacer lo malo. Ese es el principio, hermana, hermano, que me escuchas en esta hora. Por eso es que los hijos, amén, van a entrar en esta etapa social, así que no te sientas, como dice, defraudado, no te sientas mal. Es algo normal, algo natural que va a venir en nuestros hijos. Ya no van a querer estar con nosotros a veces, más van a pensar estar con las amistades, pero claro está, las amistades, en este caso si son de la iglesia, qué bueno, ¿no? Hermanos, jóvenes de la iglesia, a veces ya antes no se querían ni despegar de nosotros, ahora quieren ya estar en ese grupo, ¿no? Pertenecer a ese grupo y ser aceptados también. Entonces, qué bueno es que nosotros también entendamos, amén, ese tipo de cambio y no estarlos censurando o estar detrás de ellos, nosotros incómodos, molestos, que yo soy tu mamá, tu papá, ¿acaso nos has cambiado? Ahora más prefieres a tus amigos, a tus amigas, ¿y qué somos nosotros? Pero eso es algo normal, amén, que en algunos se agudiza más y en otros no tanto, ¿no? Claro. Porque cuando hay hijos que son un poquito más independientes desde pequeños, entonces son los que más cogen esa parte, pero hay otros que no, que todavía, ¿no? Son Están hogareños. de repente algo así, ¿no? Un poco, pero que no todos son iguales. Pero una de las cosas importantes que tiene que primar es el ejemplo. Así es. El ejemplo de los padres, porque ellos están atentos. Y si un padre es una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, una cosa es en el templo y otra cosa es en la casa, quienes se dan cuenta son tus hijos. Y los hijos ya
adolescentes dicen, mi papá y mi mamá son unos hipócritas. Así es. Por eso, cuán importante es el ejemplo que nosotros como padres siempre vamos a ser para ellos el ejemplo. Ellos van a mirar tu comportamiento, cómo tratas a la esposa, cómo la esposa trata al esposo. ¿Entiendes? Entonces, si tú tratas mal a tu esposa y ellos perciben eso, tú le estás dando un mal ejemplo a esos muchachos. Igualmente la mujer. Por eso, cuán importante es el ejemplo. Y en cuanto a esa etapa social, a ese aspecto social, queremos ya concluir diciéndote que hay que también seguir inculcándole valores, instruyéndolos en el camino del Señor, porque ellos van a encontrar en su camino, en su trayecto, gente, muchachos de su edad o mayores, que van a ser una influencia mala en ellos. Y que ellos, los muchachos, los adolescentes, siempre lo van a llamar mis amigos. Y les tenemos que explicar, ellos no son tus amigos, son compañeros, son o sea, personas que tú conociste, pero no son amigos. Pero ellos lo tratan amigos. Entonces, nosotros tenemos que siempre hablarles la palabra. Por eso una de las cosas que no podemos callarnos es en la instrucción, en la enseñanza. Bíblica. Cuando Dios le llamó la atención a Elí, creo que eso está en Primera de Samuel. Cuando Dios llama a Elí, habló Dios a Elí a través de un hombre, gloria a Dios, y él nunca les llamó la atención a sus hijos, gloria al Señor, no, dice que él nunca estorbó, que él no estorbó a sus hijos, es decir, que él siempre les consintió su pecado, nunca les llamó la atención. Y aunque ellos puedan ser adolescentes, porque hay que tener cuidado, porque hay muchos que dicen, no, es que son adolescentes, es que adolescentes hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Está bien, lo tenemos que entender, pero nosotros como padres tenemos que tener la autoridad y no permitirles que hagan lo que se les da la gana. Y hay que enseñarles lo que dice la Biblia y las consecuencias que le vendrán si viven lejos de Dios. Porque vivir lejos de Dios es lo más terrible, es lo más terrible. No sé si quieres añadir algo. Amén. Que verdaderamente nosotros para criar hijos adolescentes, no es cuestión de sabiduría humana, sino es cuestión de principios, amén, de valores. Perdón, valores. Aquí dice en Samuel, Primera de Samuel 3, 3:13, y yo le mostraré, le dice Dios a Elí a través de Samuel, y yo le mostraré, le dice Dios a Samuel para que se lo diga a Elí, yo le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, porque los consintió. Y nosotros como padre tenemos que tener amor, pero también no vamos a consentir sus cosas malas. Por ejemplo, la mamá quiere escuchar Radio Betel y el hijo adolescente le cambia, no, que yo no quiero, yo quiero escuchar. No. Porque ellos no son dueños. Ellos no son dueños. Ahí el que manda es papá y mamá.
Tiene que saber su autoridad. Y tenemos que tener esa autoridad que Dios nos ha conferido. Así que hay que tener en cuenta todo eso. Amén, porque los adolescentes tienen que reconocer bien su autoridad. En este caso, el padre. Amén. Su autoridad y que ellos están sujetos a esa autoridad. Pero yo creo que cuando hay una autoridad que si sabe tratar bien a la esposa, también va a saber tratar a sus hijos. Amén. Y el padre también se va a ganar el corazón de los hijos. Hoy en día nosotros como padres entendemos a nuestros hijos, a veces hasta pues jugamos con ellos, ¿no? Bromeamos con ellos porque son nuestros hijos y tenemos que darles confianza. Yo no voy a estar siempre como una militar o su papá también como un comandante ahí, marchen y van a estar marchando. Ellos también necesitan esa confianza, necesitan sentirnos como padres, como amigos, para que cuando llegue el momento ellos nos cuentan, no pueden quedarse callados, no pueden. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mamá, quiero decirte algo. Y si no, papá, quiero contarte algo. ¿Por qué? Porque les damos confianza. La verdad que hemos aprendido a escucharlos. Por eso cuando el hijo o la hija te cuente algo, no te alteres, ¿cómo podemos decir? No te sulfures en ese momento, sino que Dios te dé dominio propio para seguir escuchando, amén, a ese adolescente y al final, con la ayuda de Dios, poderle dar el consejo debido. Como cuando escuchas a un adolescente, de repente si eres esposa de pastor en la iglesia, tú no te vas a sulfurar, tú no te vas a enojar, sino al contrario, lo vas a escuchar, lo vas a ver con amor, lo vas a ver como un alma y le vas a dar un consejo sabio, de acuerdo a la palabra, y hasta vas a orar por él, la vas a abrazar si es una jovencita, y si es un jovencito el pastor, lo va a abrazar y le va a decir sigue adelante, el Señor está contigo. Pues cuánto más con nuestros hijos, pero a veces con nuestros hijos somos diferentes. Somos más radicales, somos más, como se dice, estrictos, pero no puede ser así. Son nuestros hijos y ellos necesitan también que nosotros les escuchemos, y aunque a veces son cosas que a veces a uno como que lo saca de sus casillas, pero uno tiene que decir, Señor, dame paciencia, Señor, es mi hijo, es un alma, Señor, también es mi hijo y ayúdame, dame el consejo, dame la sabiduría. Entonces, para poderlos escuchar y darles el consejo sabio. Qué importante es ello. Y terminamos volviéndote a leer este versículo, especialmente a los adolescentes. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios lo ve todo. Papá, mamá, amemos a nuestros hijos. Yo creo que los hijos son una bendición, no son una carga. Son una bendición. Ámalos, compréndelos, aconséjale, porque siempre el consejo de papá y de mamá siempre será para bien y no para mal. Un consejo de un padre nunca será para destrucción de los hijos. Como siempre le digo a los hijos que Dios me ha dado, si yo soy fuerte con ustedes y hay veces soy duro, es porque queremos el bien de ustedes, lo mejor para ustedes. Y nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean mejor que nosotros, que lleguen a ser mucho mejor que nosotros, que alcancen mayores bendiciones. Pero para eso debemos doblar más rodillas delante de Dios. Quisiera hacer una oración. No sé si quieres añadir algo más. Amén. Solamente decirles que oren mucho por sus hijos. Amén. Que les enseñen con el ejemplo para que ellos también
puedan dar oído y prestar oído sobre todo a esos consejos, porque ellos lo están viendo todo y se dan cuenta quién es usted, quién soy yo, quién es papá, quién es mamá, para poder prestar oído a esos consejos. Por eso, hermano, hay que orar, hay que doblar rodillas, no podemos permitirle al diablo que desde nuestros propios hogares los arrastre y se los lleve. Seamos como aquella viuda que cuando vino el acreedor a llevarse a sus hijos, que representa al diablo, que quiere llevarse a nuestros hijos hasta el día de hoy, pues nosotros corramos a la presencia de Dios. Aleluya. Como esta viuda corrió ante el varón de Dios, ante el hombre de Dios, pidiéndole la ayuda. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hoy más que nunca estamos atravesando momentos difíciles, momentos también donde la ciencia ha aumentado, ha avanzado en gran manera, y quizás puedan estar en casa, pero igual se están perdiendo a través de los juegos, a través de las redes sociales, a través de tantas cosas que no podemos evitar, pero sí tenemos que controlar, sí tenemos que estar allí detrás, aún ahora con los estudios que son también virtuales también, pues es lógico que el niño, el adolescente tenga una laptop, tenga una tablet, tenga un celular. Es necesario en este tiempo, pero nosotros tenemos que orar y tenemos que controlar. Amén. Amén. Así que adelante, hermana, tú puedes, y esa etapa va a pasar rápidamente, pero llénate de Dios, ora por ellos cuando duermen, allí durmiendo, ora por ellos, ponle las manos si tienes el bautismo en el Espíritu Santo, y si no, ora ahí al lado de su cama, pídele a Dios y Dios va a hacer la obra. Amén. Y serán hombres y mujeres de bien. Que Dios te Gloria a bendiga. Dios. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Aleluya. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra. Te rogamos que tú, Señor, a través de este consejo, de esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones, en nuestra boca, sea de bendición para cada mamá, para cada papá, para cada hijo. Señor, reprende toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas. Sabemos que esta enseñanza, Señor, es muy amplia, pero hemos hablado lo que tú has puesto en nuestros corazones. Te ruego que tú respondas toda petición en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, destruye toda obra de las tinieblas. Señor, a tu nombre sea toda la gloria y te damos gracias. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y bueno, con nosotros será hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga y bueno, adelante, Pastor Adrián Loaiza. Gloria a Dios.